¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de hoy. No han llegado algunos, pero bueno, por respeto aquí a los que llegan puntuales, vamos a iniciar. Esta sesión se queda grabada. Yo les voy a subir después la grabación al Classroom. ¿Okay? Pues bueno, vamos a empezar el día de hoy con esta lámina de Galileo Galilei. ¿Quién fue Galileo Galilei? Un físico, matemático, astrónomo, un científico de la época del Renacimiento, que pues en sus estudios y en sus reflexiones él dice que el vino es la luz del sol retenida por el agua. ¿Okay? Voy a estar constantemente subiendo al inicio de cada presentación un pensamiento de personas importantes como Galileo Galilei, quien fue una persona, un científico muy prominente en la época del Renacimiento. Que Galileo Galilei entonces nos dice que el vino es la luz del sol retenida por el agua. Vamos a continuar entonces hoy con nuestra lección número 2, la lección número 2 de vinos blancos. Y ya tuvimos la lección número 1 la semana pasada, con vinos, bueno, en la cual hablamos de la clasificación de las bebidas alcohólicas, en este caso qué era el vino y qué no era, para poder entender mejor el concepto de lo que sí es el vino. Vimos vinos blancos ligeritos en la cata. El día de hoy vamos a ver vinos ya de cuerpo medio, e incluso por ahí les recomendé vino con crianza para que entendieran esa parte que vimos, la parte teórica de la semana pasada sobre los aromas terciarios. ¿Okay? ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? El día de hoy vamos a ver una breve historia del vino desde la antigüedad hasta la actualidad, la importancia histórica del vino en México, las variedades de uvas más utilizadas en vinos blancos, regiones vitivinícolas aptas para producir vinos blancos, repercusiones negativas de la salud por esa mala costumbre o falta de la cultura enológica aquí en México, y los elementos que te ayudan a calcular la guarda del vino. ¿Okay? Acuérdate que esa es una de las partes más importantes que tiene que efectuar un sommelier. Una de las tantas tareas que tiene que efectuar un sommelier es poder determinar con base en la evaluación sensorial qué tiempo de guarda le estima a ese vino para poderlo ofrecer en su mejor momento, es decir, en su madurez. ¿Okay? Entonces, continuamos. La siguiente diapositiva. La breve historia del vino. En verdad fue titánico, aunque no lo crean, resumir una historia tan vasta como es el vino, resumirla en 3 láminas, pero bueno, las dividimos en bloques por periodos históricos. El primer periodo nos habla de la Biblia, que es el primer texto conocido por el hombre, el texto más antiguo conocido por el hombre, en el que se habla del origen de la humanidad. Ya ahí, en ese texto, en la Biblia, se menciona directa o indirectamente 979 veces al vino, y ya se le trata como una bebida de culto, de veneración. Y para los católicos representa la sangre de Cristo, nada más y nada menos. Bien profundo el significado que tiene. En Persia, en el Zend Avesta, que es un libro sagrado atribuido a Zoroastro, se menciona que 7000 años antes de Cristo ya había viñas al sur del Mar Negro, y en su mayoría que estaban en zonas de Asia Menor, Persia y en Mesopotamia, que ahí ya acostumbraban beber cupaches. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos también la lección de los monovarietales, varietales, blend o coupage? Es decir, ellos en Persia ya acostumbraban a hacer mezclas de vinos. Recuerden que
que hay vinos monovarietales que funcionan muy bien así, con un 100% de uvas, pero también se pueden ensamblar, obviamente buscando lo mejor de ambas. En este caso, estamos hablando, por ejemplo, de una mezcla Cabernet Merlot, una uva muy potente, hasta cierto punto agresiva, con una muy aterciopelada, aromática, más dócil, más, pues sí, como que con más tersura. Las unes, entonces tienes por un lado una potencia, una potencia del vino, y por otro lado esa amabilidad y esa fructosidad que te da Merlot. Esa mezcla es muy, muy conocida y ha tenido éxito por décadas. Y los persas ya acostumbraban a hacer este tipo de mezcla. Y después Egipto. Egipto, muchos historiadores, investigadores, especialistas opinan que los fundamentos de la economía moderna, el dinero, los contratos, el crédito, los tribunales, la contabilidad, los estudios relacionados con el comercio e incluso los números y las unidades de tiempo, surgieron como una necesidad del abundante comercio que ya tenía el vino en la época de los faraones. Entonces, para que se den una idea de todos los ámbitos en los que el vino llega, cómo transforma vidas. En Grecia, Homero ya citaba en algunos siglos antes de la era cristiana, a algunos vinos de renombre de la antigua Grecia. Daba detalles del embodegado, de la manera en que se bebían, incluso la lista de poetas y de pensadores griegos que se inspiraban en esta bebida es interminable. Homero, Sóstenes, Pitágoras, Aquiles, Hipócrates y otras personas tan importantes de la época gloriosa de los griegos enaltecían el vino, ya lo recomendaban como una panacea, ¿sí? Y como para bienestar general. En Roma, como ustedes saben, toda esa cultura enológica, los romanos la tomaron de los griegos, la toman de los griegos y ellos comienzan a expandirla, ¿sí? Toman esa cultura desde la arquitectura, la geografía, las matemáticas y la vitivinicultura también la toman de los griegos y ellos la expanden y la llevan a otro nivel. Y de los centros principales de comercio de vino para los romanos era la ciudad de Pompeya. Denme un segundo, voy a apagar un refrigerador que tengo aquí que hace mucho ruido, permítame. Perdón, estoy transmitiendo desde el centro gastronómico aquí en la universidad. Entonces decía, para los romanos desde la ciudad de Pompeya, ¿sí? Ellos desde ahí era su centro de distribución y hacia prácticamente todo el imperio romano. Pero bueno, en el 24 de agosto del año 79 después de Cristo, hay una erupción del Vesubio y Pompeya queda sepultada. Entonces ellos al tener ese centro de distribución, que desaparece su centro de distribución de vinos, dicen, bueno, vamos a extender la cultura vitivinícola a casi todos los rincones donde el imperio romano tuvo alcance, es decir, pues prácticamente toda Europa, ¿sí? Incluso el norte de África y parte de Medio Oriente. Tuvieron a su dios Baco, que es el dios del vino para los romanos, de quien en su honor celebraban esas fiestas tan conocidas. Siempre terminaban muchos excesos porque eran dedicadas al dios Baco, las famosas bacanales. Después viene la Edad Media. ¿Qué sucede en la Edad Media? Con la caída del Imperio Romano, casi toda Europa pasa por un estancamiento generalizado. Es decir, pues sí, los romanos eran los que promovían la cultura de la vid. Al irse el Imperio Romano, pues toda Europa entra en un proceso de invasiones, de guerras, de hambre, de un montón de situaciones que lógicamente ponían por delante la supervivencia de los habitantes, que iban a estar pensando en estar haciendo vino. Entonces cae en un estancamiento, ¿sí? La región de Burdeos logra también sobrevivir
después de una cantidad de invasiones por parte de gascones, sarracenos, visigodos, ostrogodos y vikingos que saquean y destruyen la ciudad en el año 870. En lo que hoy es Alemania y Francia, se tuvo que esperar hasta los siglos 7 y 8 para que la viticultura resurgiera, tuviera un periodo de bonanza. En la zona que ahora es España e Italia, hubo que esperar unos años más para que esto sucediera igual. Quiero que vayan como tomando nota mental, o si alguien está tomando nota, felicidades. ¿Sí? Quiero que vayan viendo cómo, donde llega la vitivinicultura, donde aparece, en las tierras donde hay vitivinicultura en algún momento, pues a veces hay problemas, pero la vitivinicultura prevalece y regresa. Ahorita vamos a ir viendo por qué les menciono esto. Luego llega el Renacimiento, después de la Edad Media. ¿Qué sucede? En el Renacimiento, pues fue una época donde las ciencias, las artes, la cultura florece, e Italia es uno de los promotores y es donde nace este movimiento, ¿sí? Donde queda atrás esa parte oscura, esa parte pues, no muy culta de lo que fue la Edad Media. Recuerden que la Edad Media únicamente la iglesia y los nobles tenían el privilegio de tener acceso al conocimiento. ¿Sí? En el Renacimiento, bueno, ya el Renacimiento hay un florecimiento de todos estos conocimientos y ya están más al alcance de otras personas. Y nacen nombres tan importantes como Michelangelo, como Miguel Ángel, ¿sí? El artista. Michelangelo y Ludovico Buonarroti. Bueno, pues él no se salvó de ser un enófilo, ¿sí? Una persona que le encantaban los buenos vinos, que compra una finca en junio de 1549 en Castellina di Chianti, donde él mismo trabajó su viñedo. Todavía hoy ahí todavía se vende vino, esa finca que fue de Michelangelo. ¿Sí? Al mismo tiempo, su rival de Michelangelo, Leonardo da Vinci, él ya tenía un dicho. Él sostenía que, él decía, creo que una buena parte de la felicidad está en los hombres que nacen donde se encuentra el buen vino. Y pues imagínense, en esta zona de Florencia, que es donde nace el Renacimiento, donde empieza este movimiento cultural, es también parte de la Toscana, donde se dan unos extraordinarios vinos en Italia. ¿Sí? La curiosidad insaciable fue el motor más poderoso de la existencia de Leonardo da Vinci, que lo llevó a profundizar en decenas de disciplinas. ¿Sí? Él fue ingeniero, fue matemático, fue filósofo, fue escritor, fue pintor, fue arquitecto, fue inventor. También él, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Él también se involucró en la gastronomía. ¿Sí? Era un excelente estratega de guerra, ¿no? Era un adelantado Leonardo da Vinci, y también pues no se salvó, y también de las decenas de disciplinas donde él tuvo contacto, la vitivinicultura y el arte de elaborar vino también se involucró en ellas. En una carta a su vitivinicultor describió un método pionero para optimizar la calidad de los vinos, de las uvas, y el proceso de vinificación a partir del conocimiento y la observación que él hacía de la naturaleza. Termina el Renacimiento e iniciamos la época moderna. La Revolución Francesa es la que marca ese cambio de épocas. ¿Sí? Y en la época de la época moderna empieza a haber una cantidad de vino en cantidades enormes, ¿sí? Pero no se cuidaba ya tanto la calidad, únicamente se decía, se quería producir vino y producir vino y producir vino. Pero desafortunadamente en 1863 sucede lo inesperado, sucede algo pues que ha marcado también una etapa muy triste en la vitivinicultura mundial, principalmente en Europa, que es la llegada de la filoxera.
No sé si alguien sepa lo que es la filoxera. Bueno, la filoxera es una plaga, es un pulgón que tiene un ciclo de 3 etapas. Tiene ciclo aéreo, subterráneo y terrestre. Es decir, que se reproduce debajo de la tierra, ¿sí? Las larvas, luego se sube a la planta, se alimenta a la planta y luego vuela hacia otros viñedos. Pues bien, este tema de la filoxera, este pulgón, esta plaga, llegó en unas vides americanas que llegaron de Estados Unidos a Francia y a España. Entonces ahí llegó la plaga y comenzó a devastar los viñedos. La gente no se daba cuenta hasta que veían que sus plantas se empezaban a poner tristes, sus vides. Decían, bueno, ¿qué está pasando? Pues ya cuando se daban cuenta ya era demasiado tarde porque el animal, la plaga, ya se había comido las raíces. Pues obviamente las plantas comenzaron a morir y los viñedos por completo, los viñedos europeos estuvieron a punto de desaparecer, al menos en Francia, en España. Afortunadamente por la cordillera de los Andes, ¿sí? de los Alpes, por la cordillera de los Alpes, entre Francia e Italia, y más al norte está Suiza, en esa parte montañosa, eso también ayudó a que la filoxera no pasara a Italia, sino también se hubiera esparcido por Italia. Pero bueno, el remedio llegó de donde llegó el mal. Se dieron cuenta que efectivamente la vid americana tenía la capacidad de resistir el ataque de la filoxera, que sí podía tener filoxera, pero no le hacía tanto daño como la vid americana. Entonces se comenzaron a replantar todos los viñedos de todo el mundo con pies o raíces americanos, y esto ayudó a salvar la vitivinicultura mundial. Bueno, entonces ya pasando esta época tan triste de la filoxera, pues regresaron todos los viñedos a su producción, ¿sí? Y continuaron con ese sistema de producir en cantidades enormes sin cuidar la calidad. Y ya en la actualidad, los estilos y las clases de vinos, que ya estamos hablando del siglo pasado, comenzaron a igualarse, se cultivaban las mismas variedades en todo el mundo: Cabernet Sauvignon, Merlot y Chardonnay. No sé si digo los que son más o menos de mi época, podrán a lo mejor recordar que hubo una época en la que ibas a la tienda y solo veías Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon, o Cabernet Merlot, o Merlot, Merlot, Merlot. Era lo único que se veía, ¿sí? Hubo una manía por tratar de hacer siempre los vinos al estilo francés, con Merlot, con Cabernet, o con Chardonnay, en el caso de vinos blancos. Pero fue precisamente hasta finales del siglo pasado, es decir, en los años 90, o sea, no tiene mucho, tiene realmente poco, que los enólogos del Nuevo Mundo, es decir, los enólogos de lugares donde antes no se hacía vino, comienzan a apostarle por dejar que las vides se expresen de acuerdo al terruño. Entonces, y también empezaron a usar uvas autóctonas. Hubo una época en la que encontraban vides autóctonas en alguna zona, no sé, de España, pues las quitaban para poner Merlot, para poner Cabernet, para poner Chardonnay. Pero, les digo, entonces ya se empezó a apostar por los vinos locales, y eso empezó también a hacer que cada vez las personas, los enólogos, los vitivinicultores y los consumidores se dieran cuenta que cada vino, cada uva, en conjunto con el terruño, con la tierra, con el terreno, con el terroir, se expresaban de diferente manera. Y de ahí fue que empezaron a darse cuenta que cada lugar tiene sus características, su sello característico. Ok, hasta aquí vamos bien. Vieron cómo fue un viaje en la historia rapidísimo, ¿sí? en tres láminas. Pero bueno, regresamos ahora a México, la historia en México. ¿Qué sucede? Aquí voy a dar unos datos, les voy a dar unos datos muy conocidos por muchos, datos que todo el mundo conoce, pero que tal vez no se han detenido a pensar qué es lo que sucedió
o qué es lo que provocó estos acontecimientos históricos en México. Y la pregunta es, si aquí es a donde llegan primero las vides de Europa y se ponen los primeros viñedos de América, ¿por qué la cultura del vino apenas se está reiniciando en el país? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Qué sucedió? Pues bueno, todos saben, llegan los españoles en 1492, para 1521 los conquistadores y misioneros, bueno, ya cae la Gran Tenochtitlán y ya se declara la conquista española en 1521 y los misioneros empiezan a traer la vid a la Nueva España. Para 1524, por orden de Hernán Cortés, cada español con encomienda debe de plantar 1000 viñas anuales por cada 100 indígenas a su cargo. En 1531, el rey Carlos V ordena que cada navío con destino a la Nueva España le va a traer viñas y olivos para su cultivo. Recuerden, como todo ser humano, cuando viaja, ¿qué es lo que sucede? Pues lo primero que extraña es su gastronomía, su alimentación. Y los españoles pues no fueron la excepción, ¿verdad? Por eso cuando llegan para acá, lo primero que hacen es traer su gastronomía. El cerdo, la vaca, el aceite de oliva, las olivas y el vino. ¿Ok? Y además, pues como parte también del acto de la evangelización, pues necesitaban vino para la Eucaristía. Entonces se empiezan a poner viñedos aquí, se empieza a traer vides, olivos y de todo. Para 1594, unos misioneros jesuitas llegan a lo que hoy es Parras, Coahuila, se le conoció como el Valle de Parras, donde encuentran unas parras silvestres y fundan la misión de Santa María de las Parras, donde después se funda Casa Madero, que es la primer vitivinícola de toda América. Ese dato varios ya lo conocen, pero bueno, quiero hacer énfasis en eso. Imagínense, entonces la primera casa vitivinícola de toda América se funda aquí en la Nueva España. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Para 1595, el rey Luis Felipe II prohíbe plantar viñedos y eliminar los que estaban ya instalados, excepto los que producían vino para la iglesia, como el de Misión de Santa María de las Parras. Entonces, ese no lo eliminan, porque surtía de vino a la iglesia y a todas las iglesias de la zona. Pero, ¿qué sucedió? Quiero recalcar mucho esta parte, porque este acto de la prohibición de las vides, ¿qué provoca? Provoca que los conquistados dejemos de ver viñedos, dejemos de convivir con la cultura enológica. Entonces, al ya no ver viñedos, al ya no participar en vendimias, ya no conocer nada de la vid, pero, sin embargo, el español obviamente sigue consumiendo vino traído de España, ¿qué es lo que sucede? Se nos imprime en el subconsciente de los conquistados, de los indígenas, oye, es que el vino no es para nosotros, es para el patrón, es para el extranjero, es para el español, para el mexicano es el pulque o en la actualidad el refresco, ¿sí? Y vean aquí, en este tramo de 1595 a 1888, ¿sí? Son casi 300 años, estamos hablando de 287 años, más o menos, casi 300 años, que no sucede nada en cuanto a vitivinicultura ni enología en el país. Estamos hablando de 1595, 1888, 78 años después de la independencia. La independencia, ustedes saben, fue 1810. Entonces, no sucede nada. Hasta después de 78 años después de independencia, que ya somos la República Mexicana, fue que Francisco Andonegui y Miguel Ormar fundan en Ensenada Santo Tomás, que fue la segunda casa vitivinícola del país. También fue fundada unos siglos antes por unos misioneros en el Valle de Santo Tomás, pero igual producían nada más vino para la iglesia. Pero ellos ya, como República Mexicana, fundan ahí bodegas de Santo Tomás. Para la segunda
Entonces, dense cuenta cómo estos casi 300 años de nada en cuanto a costumbres enológicas, pues nos hizo perder y perder en grande. Ahorita lo van a ver por qué. Después llega 1910, la revolución, ¿sí? A pesar de que Porfirio Díaz quería crear un país muy vanguardista y con costumbres muy europeas, traía chefs europeos, franceses, y quiso introducir el tema también de la vitivinicultura, los vinos, la cerveza, todo eso se vino abajo pues con la revolución. Nuevamente llega un problema bélico, llega un problema político, pues se pierden esos intentos de querer hacer vino. Para 1928 llega Luis Angelo Cheto, fundador de la casa de la bodega que todos conocemos, L.A. Cheto, que fue de las primeras casas vitivinícolas aquí en el país. En el 29, Nazario Ortiz Garza, que fue secretario de Agronomía, impulsa la vitivinicultura, pone bodegas en el DF, en Saltillo, en Aguascalientes, Coahuila, Durango y Chihuahua. Pero igual, fueron intentos ahí vagos, no se lograron conjugar gran cosa. Para 1951 llega el proyecto Domecq a México, ¿sí? En la población de Los Reyes La Paz, en el Estado de México. En 1980 la OIB, que es la Oficina Internacional de Vino, ¿sí? Donde ya se integra, que es una oficina donde todos los productores de vino del mundo están ahí integrados, hacen una asamblea y escogen a México en el 80, porque ya había algunos intentos de algunas casas vitivinícolas, pero estamos hablando de máximo 8 o 10 casas vitivinícolas. Berriño, Santo Tomás, Domecq, Cheto, Vinos Hidalgo en Querétaro, híjole, se me fueron los nombres, no pasaba de 10 casas vitivinícolas. En 1979 llega a México Freixenet, ¿sí? desde Barcelona, desde el Penedès en España, llegan a México, a la zona de Ezequiel Montes en Querétaro, se dan cuenta que hay potencial y fundan Freixenet México, ¿sí? Y la inauguración oficial la hicieron en 1988. A lo mejor algunos han visitado esta zona ahí en Ezequiel Montes Querétaro. El viñedo está hermoso, las cavas a 20 metros de profundidad, no se la pueden perder, y acaban de construir todo un pabellón gastronómico impresionante. Dense una vuelta si no han ido. Y si ya fueron, vuelvan a ir, se van a sorprender por todo lo que están haciendo ahora. En 2002, Casa Madero, Santo Tomás y Cheto reciben medallas en el concurso mundial de Bruselas. Este concurso mundial de Bruselas es el más afamado y el de más peso a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Bélgica no hace vinos. Y hoy en día hoy en la actualidad se contabilizan más de 400 bodegas. Vean, desde el año 90, desde los 90, a la fecha estamos hablando de 34 años. Ya de 10 bodegas hay 400 bodegas que elaboran vinos y se han ganado más de 463 medallas en este concurso mundial de Bruselas desde el 2008. Ok, hasta aquí vamos bien. Pues vean cómo, bueno, en verdad fue un logro hacer un resumen de todo. Pero ¿qué repercusiones tiene a la salud? Esto que les decía, el haber perdido esta cultura enológica. ¿Qué repercusiones negativas? Pues bueno, de acuerdo a la encuesta nacional de la salud y nutrición, en el 2018, antes de la pandemia, en México, del total de adultos mayores de 20 años, ¿sí? 75.2 ¿sí? tienen problemas de obesidad o de sobrepeso, de los cuales 39.1 es sobrepeso, 36.1 obesidad. ¿Y a qué se lo atribuyen? ¿Sí? A nuestra gastronomía es muy vasta, muy rica en vegetales también, ¿sí? Sí, también tiene muchos carbohidratos y grasas, pero igual la gastronomía francesa. La gastronomía francesa usa mucha manteca, mucha mantequilla, ¿sí? Los españoles usan también mucho aceite de oliva, puerco, ¿sí? Alubias, arroces. Entonces no hay mucha diferencia entre la gastronomía de ellos y la nuestra. La diferencia es con qué acompañamos el alimento. Y obviamente, si el alimento lo acompañas con un refresco,
Por eso tenemos estos problemas de salud. ¿Por qué? Porque gracias a esa orden de eliminar los viñedos, pues dejamos de consumir nuestros alimentos con vino, como lo hacen los italianos, los portugueses, los españoles, los franceses, los alemanes. Y no tendríamos estos problemas de salud que ahora tenemos si eso no hubiera sucedido. Pero bueno, pasó, sucedió, ni modo. Afortunadamente ya está de regreso la cultura enológica. Y aquí les dejo esta imagen del gobierno de México para que no me digan luego que ellos tienen otros datos, para que se den cuenta. 2019, igual, antes de la pandemia, las principales causas de muerte en México tienen que ver con la salud. ¿Cuáles son? Enfermedades del corazón, con 156,041. Diabetes, 104,000 y tantos. Tumores malignos, 80,000. Enfermedades del hígado, 40,000. Agresiones, no cuenta, pero por poquito, enfermedades cerebrovasculares, 35 en 2019. Entonces díganme si es o no un problema de salud grave, ¿sí? El que no sepamos los beneficios que tiene el beber el tomar nuestros alimentos con vino, ¿sí? y el llenarnos de azúcares de los refrescos. Pero bueno, retomo el comentario que les dije hace rato, como donde llega la vitivinicultura y que por alguna causa se va, se borra, se pierde, pues regresa. Y esta vez está regresando con mucha fuerza. Vean todos los estados de la República que producen vino, 17 estados, si no me equivoco. Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis, Sonora, Zacatecas y Tamaulipas, que ya tiene su primer viñedo. Entonces, díganme, ¿vale la pena prepararnos en esto? ¿Vale la pena empezar a conocer sobre vinos? Es el futuro. Y por donde lo veas, por el tema de la salud, por el tema económico, incluso también por el tema del agua. Otros plantíos, por ejemplo, aquí en la zona donde estoy, la zona de acá de Tamaulipas, es una zona citrícola. Investiguen ustedes para que no tardarnos más. Investiguen cuánto necesita de agua una hectárea de naranjos, cuánto necesita de agua una hectárea de viñedo. O en la zona de Sonora, de Chihuahua, las manzanas, ¿sí? ¿Cuánto necesita de agua un huerto de manzanas, una hectárea a una hectárea de viñedo? ¿Sí? Necesita mucho menos agua. ¿Cuánto cuesta la tonelada de naranja? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta la tonelada de manzana? Es decir, por donde lo veas, tiene muchísimas ventajas. Pero yo desde mi punto de vista de la salud creo que es lo más importante y es algo que nos dejó la pandemia. Le dimos mucho más importancia a la salud. Ok, hasta aquí vamos bien. Voy bien rápido, ¿verdad? Es que no quiero tardarme mucho porque todavía falta la cata. Ok, uvas blancas. Continuamos con uvas blancas. ¿Alguien tiene dudas aquí? Déjenme ver, déjenme abrir aquí el chat. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, uvas blancas. Espérenme, voy a prender el aire acondicionado porque ya me dio calor. Es un poquito de ruido, pero me da calor. Y luego con los audífonos pues me da más calor. Uvas blancas. Las uvas blancas pueden tener diferentes coloraciones, desde un verde pálido al amarillo dorado. Alemania, Italia, Francia, España, norte de Estados Unidos, sur de Canadá, Chile, Sudáfrica, Argentina, México, etc. Las uvas blancas pueden cultivarse prácticamente en casi todas las regiones vinícolas. Lo que pasa es que requieren de menor cantidad de sol y calor que las tintas, por lo que prefieren, obviamente, climas fríos, ¿sí? Y de las zonas, pues, de más al norte, ¿no? O sea, más hacia el extremo norte. En el hemisferio sur, Argentina, Chile, Sudáfrica, sur de Australia,
pues sería más hacia el polo sur, ¿sí? Es más frío. Entonces, esas zonas prefiere o se desarrollan mejor las vides blancas. La reina de las uvas blancas, ¿cuál es? Es la Chardonnay. ¿Sí? Aquí se los dejo. La uva Chardonnay, la reina de las uvas blancas, es la equivalente al Cabernet Sauvignon, pero en blancas. ¿Por qué? Por su flexibilidad. Es una uva que se adapta prácticamente a cualquier suelo, no tiene problemas de rendimientos, no tiene problemas de calidad, como sucede con otras uvas, otras cepas, otras vides. Tú las llevas a otra zona, a otro lugar, y a veces no se adapta, o baja mucho su rendimiento, o baja mucho su calidad. Chardonnay no tiene esa ventaja. Entonces, realmente puedes elaborar vinos de Chardonnay en cualquier parte, y vinos blancos de otras uvas siempre y cuando se adapten y no sean muy calientes. Si son en exceso calientes, no te va a dar buenos resultados. Por eso los mejores exponentes de de vinos blancos, ¿sí? Con uvas blancas, es Alemania, por ejemplo, el norte de Francia, en la zona de Alsacia, ¿sí? Entonces, y Argentina también, el sur de Argentina. Aquí les puse en esta lámina, que el día de mañana les subo el PDF, les subo este documento. Estas zonas, estos vinos, se los puse yéndonos del más ligerito al más pesado, para que ustedes vayan aprendiendo que siempre unos cursos, por ejemplo, o una cata, debe de ir siempre de lo más ligero a lo más pesado. Por ejemplo, si yo quiero introducir a alguien en el mundo del vino, cometería un error si le doy de lleno la primera vez un vino tinto con barrica en gran reserva. No lo va a entender e incluso le va a hacer molesto. Entonces siempre tenemos que empezar con lo más ligerito a lo más pesado. Por eso en la primera cata, de la primera clase, les dije, tomen un vino blanco alemán. Es ligerito, muy fácil de beber, con aromas primarios y secundarios, muy simples, muy sencillos, que es muy buen vino, pero así es su característica, muy ligerito, ¿sí? No es nada complejo. Y fue con lo que empezamos, con un Riesling. Estas son las características del Riesling: ligero, frutal, floral, manzanas, miel, dulce y fácil de beber. Después, un Airen, fresco, ligero, frutal, que puede ser semiseco, semidulce. Un Moscatel, que ya estamos hablando de un vino con un cuerpo medio a medio alto, y más si es una cosecha tardía, ¿sí? Que se vuelve muy dulce, muy meloso, y es muy aromático. Luego la Pinot Grillo, este vino Pinot Grillo, si quieren probarlo, se encuentran aquí en México, vinos de Pinot Grillo, no son difíciles de encontrar, y van a encontrar mucha fruta tropical en nariz, piña, mango, que es de marcada acidez y es semiseco. Pues Chenin Blanc, que es de cuerpo medio, semiseco, frutal, huele a kiwi, manzana verde. El Malvasia, que ya es de una estructura media, ¿sí? Un poquito más estructurado, que tiene también aromas frutales y florales, muy balanceado y fácil de beber. Pues el Macabeo, también se le conoce como Viura o Macabeos, la misma uva, ya nos dan vinos más estructurados, es frutal, tiene una muy buena acidez, es muy aromático, se complementa perfectamente bien con otras variedades, y es una de las uvas autorizadas para el cava. ¿Qué es el cava? Es el vino espumoso español con denominación de origen, es decir, el equivalente al champaña, pero en España. El Torrontés, que es una uva también que ha dado sus mejores resultados en Argentina, es de origen francés, pero se fue a Argentina y ahí la hizo mucho mejor. Ha dado muy buenos resultados, tiene un cuerpo medio, floral, frutal, de una acidez muy fresca, semiseco a semidulce. Luego el Sauvignon Blanc, y eso lo recomiendo, que si pueden comprar un Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda, de la región de Marlborough, cómprenlo. Yo no soy fan de vinos blancos, pero ese vino me fascina. Tiene una personalidad impresionante, sabe a mango, tiene los aromas marcados a mango, a hierbas, a pasto recién cortado, a piña, a fruta de la pasión. Es una verdadera belleza. Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda, pruébenlo.
Tiene un sabor, tiene un alcohol medio alto, es herbal, frutal, semiseco, muy aromático y fresco. Después la Viognier, esta ya estamos hablando de una uva francesa muy buena. ¿Sí? Es un vino muy estructurado, muy frutal, aromático, que soporta la barrica, es decir, puede pasarse por un periodo de envejecimiento en barricas. No todos los vinos tienen esa capacidad o esa, eh, pues sí, no tienen esa fuerza para soportar el paso por la barrica. Por ejemplo, si nosotros pasamos un Riesling o un Airen por barrica, ¿qué va a suceder? La barrica va a dominar sobre los aromas y los sabores, todas las características del vino, y cuando tú lo pruebes, solamente te vas a ver a madera. ¿Sí? Por eso Viognier tiene fuerza que soporta ese paso por barrica, y en lugar de dominar uno sobre el otro, se complementan y le dan unos sabores deliciosos. Lo mismo pasa con Chardonnay. Chardonnay también es un vino ya estructurado, aromático, seco, frutal y elegante, que soporta también la crianza, lo que lo hace más elegante, más complejo, y pues no es por algo la uva autorizada para elaborar el champaña. Tengan mucho en cuenta esta lámina, va a ser una buena guía, porque ya depende del tipo de vino que ustedes quieran beber, les va a servir como guía. Bueno, voy a buscar un vino con Macabeo, o con Torrontés, o con Chardonnay, o con Airen, o con Riesling. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ya llevamos 40, casi 45 minutos ya. Ha ido rápido. Muy bien, no quiero pasar de los 55 minutos para irnos a la cata. ¿Ok? Ahora hablemos rápido. Vinos blancos dulces, es decir, vinos de postre. Vamos a encontrar varios tipos de vinos blancos dulces. Hay muchos tipos de vinos blancos dulces, de muchos tipos de uvas, pero aquí vamos a diferenciarlos entre dos tipos de dulzor. ¿De dónde viene ese dulzor? Si es un dulzor artificial o es un dulzor natural. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el vino dulce natural es un vino dulce que fue hecho con uvas de cosecha tardía o late harvest. ¿Qué quiere decir? Que las uvas las dejan sobremadurar a tal grado que se empiezan a hacer como pasitas y se empiezan a chupar y se concentra el azúcar. ¿Y qué sucede? Bueno, con esa concentración de azúcar y sabores por la pérdida de agua, vinifican y el resultado son vinos extremadamente dulces. Pero bueno, obviamente el rendimiento que te da una uva pacificada es mucho menor de lo que te da una uva natural, así inflada, hermosa, los racimos grandes. Por lo mismo, entonces, eleva su precio. Entonces, siempre que vean un vino que diga cosecha tardía o late harvest, ¿qué quiere decir? ¿Qué van a esperar? Un vino dulce, ¿sí? Y de un precio superior a otro tipo de vinos blancos. Lo mismo sucede con el ice wine o vino de hielo, ¿sí? O vinos botritizados, que también se le conoce como vinos de podredumbre noble, como los sauternes franceses de uva semillón o los tocajías húngaros de uva Furming. Entonces, este sauternes francés o el tocají húngaro, ¿qué es lo que sucede? Estos racimos son atacados por un hongo que se llama Botrytis cinerea. Y este hongo penetra, pica las pieles de las uvas y sucede algo similar como lo que sucede con la cosecha tardía. Estos hoyitos en las pieles hacen que la uva pierda agua y se concentre el sabor. Si tienen curiosidad y tienen oportunidad, busquen ahí, no ahorita, en su teléfono, busquen imágenes Botrytis y van a ver cómo se ven los racimos de uva totalmente azules, se ven podridos. Por eso se llama podredumbre noble, porque aparentemente están podridos, no sirven, pero al contrario, son benéficos. Pero no todas las uvas soportan ese ataque de la botrytis. Y por segundo punto tenemos los vinos dulces azucarados. ¿Sí? Entonces los primeros son
vinos dulces naturales y en segundo lugar los vinos dulces azucarados. Se le conoce como chaptalizados, ¿sí? Que es, pues no es más que agregar azúcar artificialmente al, eh, al mosto. ¿Con qué finalidad se hace? Bueno, acuérdense que hablábamos en la primera clase que para que se lleve a cabo la fermentación alcohólica se necesita azúcar. Y en algunas zonas, como por ejemplo el norte de Alemania, ¿sí? Pues ya son climas muy fríos y a veces la uva no alcanza a madurar. Y entonces, pues ya a veces se están vendimiando hasta octubre, noviembre. ¿Sí? Cuando ya, para ver si alcanza a madurar la fruta, para poder recoger la uva y poder vinificar. Pero a veces los grados Brix, que es la medida con la que se mide el grado de azúcar en la fruta, a veces los grados Brix no alcanzan para que se lleve a cabo la fermentación. Regularmente tiene que ser 24 grados Brix, y a veces llegan a 20, 19, 21. Entonces, ¿qué hacen al mosto? Empiezan con el trabajo de extracción de jugo, el despalillado, el prensado, extraen el jugo y le agregan azúcar para que se lleve a cabo la fermentación. ¿Sí? Entonces se lleva a cabo la fermentación y al final queda algo de azúcar residual. Por eso encontramos este tipo de vinos, pues azucaraditos, con bajo grado alcohólico, 8, 9, 10 grados de alcohol, pero con azúcar residual. Y son muy económicos. ¿Qué sucede? Pues una adición de azúcar. Entonces esos son los vinos chaptalizados o azucarados. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que no haya quedado clara? Espero tengan ya sus vinos en el refrigerador, para poder llevar a cabo la cata. ¿Ninguna dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, entonces les decía hace unos minutos, el trabajo del sommelier es no únicamente, es además de recomendar al cliente las sugerencias de los maridajes, es hacer una cava rentable, es darle movimiento a los vinos que tienen la cava. ¿Sí? Y además es ofrecer el vino en su mejor momento. ¿Sí? Ni cuando está joven, agresivo, ni cuando ya está pereciendo, es decir, cuando está maduro. Entonces, ¿qué necesita hacer el sommelier? El sommelier, a veces el gerente llega y le dice, a ver, sommelier, encontramos estas cajas a buen precio de vino, pruébala y dinos cuánto tiempo. O mira, sommelier, estas cajas de vino llegaron del viñedo del patrón, pruébalas, hay que ver en cuánto tiempo están buenas, cómo vamos a calcular el tiempo de guarda. Entonces ahí les dan unos tips muy, muy buenos. ¿Cómo lo voy a calcular? Hago la cata, ¿sí? Y me fijo en la acidez del vino. ¿Cómo? En ese ejercicio que hicimos la semana pasada, de cuando tomas el vino, te imaginas las 3 aristas de acidez, alcohol y sabor. O sea que si la arista de acidez es muy aguda, quiere decir que todavía se puede guardar. ¿En qué otro aspecto me fijo? El color del vidrio de la botella. Si la botella del vino que estoy evaluando es un vidrio transparente, entonces el mismo productor te está diciendo, mi vino no es para guardarse, ¿sí? Mi vino es para consumo rápido. O, por el contrario, un vidrio totalmente oscuro, o al menos ya verde, un vidrio verde, el productor te está diciendo, mira, mi vino sí se puede guardar cierto tiempo y hay que protegerlo de la luz. Otro tip, el tamaño del corcho. Si ponen atención, en esos primeros vinos que abrimos, tienen corchos pequeños, incluso así como de aglomerado. Y en las últimas catas que tengamos de vinos tintos poderosos, robustos, reservas, grandes reservas, van a ver que ya son corchos grandes, que son de una sola pieza. Entonces, eso también nos da un indicador del tiempo de guarda. El grado alcohólico, también importante. Si un vino tiene abajo de 10 grados de alcohol, no es para guardarse. Si tiene 11 grados de alcohol, a 12.5, tal vez pueda soportar una guarda de 1 año, año y medio, 2 años, siempre y cuando tengamos ese factor de
del corcho, del vidrio, ¿sí? Del color del vidrio. Pero, por ejemplo, si ya tiene 13,5, 14, 14,5, 14,8 grados de alcohol, ¿sí? 14,8 grados de alcohol, un corcho grande, una acidez marcada, buena estructura, mucho sabor. Entonces, un vidrio negro, negro. ¿Qué nos está diciendo ahí el productor? Mi vino sí es para guarda, ¿sí? Y si además fue pasado por la barrica también le va a dar potencia y estructura al vino. Entonces va a ser un vino que se puede guardar sin problemas 7, 8, 10, 12 años. ¿Ok? Entonces, poco a poco van a ir entendiendo esto que les estoy diciendo, ¿sí? Pero como quieran, tienen dudas, coméntenme, pregúntenme ahí en el grupo, por favor, porque seguramente las dudas que unos de ustedes tienen, a lo mejor es la duda de otros. Entonces ahí los vamos resolviendo. Y otro tip importante, los vinos blancos evolucionan más rápido que los vinos tintos. Es decir, un vino blanco puede alcanzar su madurez mucho más rápido que un vino tinto. Un vino tinto a veces puede tardar hasta 40 años en llegar a su madurez plena. ¿Ok? Entonces, esos tips, ténganlos muy en cuenta. Y otra cosa que quiero dejar claro, y les digo porque a veces me lo han preguntado. La gente dice, ok, entonces ese vino que probé, que ya abrí y ya lo probé, ¿es el que puedo guardar por 2 años, 3 años? No, ya lo abriste, ese ya no lo puedes guardar, ese se tiene que consumir. Se refiere a que el vino de esa cosecha, de esa uva, de esa bodega elaboradora, es el que dices, oye, este está muy bueno, pero va a estar mejor en 5 años. Ah, bueno, entonces vas y compras de ese lote, de esa añada, de esa cosecha, de esa bodega, de esa zona, compran una caja de 6 botellas, 12 botellas y se guardan y se empiezan a abrir dentro de 3 años y medio, 4 años, ¿sí? Para ver su evolución. Y te vas a dar cuenta que efectivamente en 5 años estuvo en su mejor momento y es cuando el, 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 el sommelier o el capitán o el encargado de la cava tiene que estar dándole movimiento a esas botellas. ¿Estamos? Muy bien. Pues bien, nos fuimos rapidísimo. Muy bien, perfecto. 1 hora. Escuchamos 1 hora en estas presentaciones. Espero que les haya quedado claro y más cuando ya tengan les puedan descargar estas presentaciones en PDF. ¿Qué aprendimos el día de hoy? La breve historia del vino desde la antigüedad hasta la actualidad, en tres diapositivas. Importancia histórica del vino en México, ¿sí? Variedades de uvas más utilizadas en vinos blancos, las regiones vitivinícolas, repercusiones negativas en la salud por la falta de la cultura enológica y elementos que te ayudan a calcular la guarda del vino. ¿Ok? Los veo un poco apagados, los veo un poquito o explico muy bien, yo espero que sea eso, que explico muy bien y no hay ninguna duda, pero bueno, yo espero que surjan dudas y pregunten e interactúen ahorita en la cata. Entonces, viene la próxima clase, ya vamos a pasar a los vinos rosados. Próxima clase vamos a tener la clase de vinos rosados, vamos a ver cuál es la definición, cuáles son los métodos de elaboración de los vinos rosados, las uvas más utilizadas para estos vinos, cuáles son las legislaciones europeas para los vinos rosados, los factores que determinan la calidad del vino en general y los aportes positivos a la salud por el consumo moderado, lo pongo en negritas y en cursiva, consumo moderado de vino tinto, porque después de la clase de rosados ya empezamos con la clase de tintos. Sería entonces la próxima clase, la clase número 3, prácticamente ya estaríamos más allá de la mitad del curso. Pues bien, momento de la cata. Venga, ¿ya tienen listo su vino? Coméntenme ahí, por favor. ¿Van a catar o no van a catar? Coméntenme ahí. Porque si van a catar, si tienen ahí ya listo, aunque sea uno de los vinos, no es necesario que tengan los 2, los 3 vinos, que tengan listo uno de los vinos, los invito a que abran la cámara y nos muestren cómo visten su botella, que tengan ya lista ahí su paño, ¿sí? Ya tengan listo ahí su pañito.
para vestir la botella. Tengan listo su paño, muestren cómo visten la botella, cómo descorchan, cómo hacen el protocolo del servicio, limpian, cortan la cápsula desde la base del cuello, limpian con el rabito, descorchan, hacen una pausa antes de que salga el corcho, lo sacan sin que haga ruido, entregan el corcho al anfitrión y dicen acá mis amigos de la hostería, no van a poder hoy ni hablar. Bueno, no se preocupen. Grábense por favor. Así como les subí yo el video, en la clase pasada les subí el video de los chicos descorchando. Grábense, ¿sí? Para que ustedes mismos vuelvan a ver el video, que ustedes vean cuáles son sus errores y cuáles son sus aciertos. ¿Okay? Porque parece fácil, parece sencillo, ¿sí? Hacer todos estos pasos, pero con tantito que estés distraído, se te va, ¿sí? Y yo lo he visto, ¿sí? De repente llegan, sirven al anfitrión la probadita y se arrancan, y espérate que el anfitrión lo pruebe y te dé la indicación. Hasta que el anfitrión no te dé la indicación, no puedes empezar a servir. En fin, son detallitos, o no limpian con el paño, en fin, son varios detallitos que hay que cuidar y que hacen la diferencia entre un buen servicio de vino y uno hay más o menos. Acuérdense que la diferencia entre la excelencia y lo más o menos son detalles. Entonces, no se preocupen si no pueden hoy catar, pero ahora que lo hagan todos, no solamente mis amigos acá de la hostería, del restaurante de la Hostería de Selva Negra, que por cierto, excelente restaurante de comida de especialidad alemana, ahí en Polanco, en la Ciudad de México. Que tengan la oportunidad cuando anden por allá, no pierdan la oportunidad de ir. Además tienen excelentes cervezas alemanas, una selección impresionante. Pero bueno, después del comercial, grábense todos, ¿verdad? Y si quieren compartirnos el video en el grupo o a mí personalmente, adelante, no pasa nada. Pero sí es importante que se graben y que ustedes mismos se vean dando el servicio. Entonces ya se abrieron tres vinos de la clase pasada. 3 de estas serían 6. Si en el grupo de ustedes hay 4 personas, pues ya le dieron una vuelta y ya repitieron 2 más. La práctica del descorchado. No le tengan miedo, no digan, ¿quién descorcha? Ay, tú. No, sean los primeros que dicen, yo descorcho, yo quiero aprender, yo quiero practicar. ¿Ok? Pues bueno, entonces, ¿nadie más? ¿Alguien más que vaya a descorchar? Chef Corina, ¿cómo estás? ¿Van a descorchar, chef? ¿Quién más? ¿Quién no está por ahí? Denise. ¿Y van a catar, chef? Ay, no, ni hablar. Bueno, buen pretexto para que se reúnan el fin de semana ahí mis amigos de Linares Nuevo León. Excelente pretexto para que se reúnan y hagan el maridaje, en verdad, también. Por ejemplo, los del restaurante de la Hostería de la Selva Negra, cuando prueben el vino, di con qué se me antoja, con qué queso, con qué entrada del menú puedo yo catar. Y si tienen una imagen de una carta de su menú, por favor, pásenme una imagen y yo les puedo dar recomendaciones de maridajes. Pero obviamente, lo ideal es que ustedes lo prueben, ¿sí? Para que ustedes vayan determinando con qué platillos del menú pueden ofrecer qué vinos. ¿Sí? Y ya después puedan ustedes diseñar una carta de vinos, ¿sí? Para poder dar la experiencia completa al comenzar. ¿Ok? Pues bueno, entonces aquí le dejamos el fin de semana, excelente pretexto para poder catar y reunirse y disfrutar para que andemos pues en el mismo canal todos. ¿Ok?
Pues los dejo, son las 7:05, tengo yo. Les agradezco su atención y mañana subo esta clase ahí al Classroom. Y pónganse al corriente con los exámenes que ya están ahí también. ¿Ok? Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y a seguir catando. Saludos.